relevante en realidad. Bueno, en realidad todos los temas de la Biblia para mí son relevantes y debemos Sí. estudiar, debemos procurar aprender cada vez más de ellos. Es obvio que no vamos a poder aprender absolutamente todo, no nos va a alcanzar la vida en realidad para poder aprender sobre todos los temas. Pero yo creo que es importante pues dedicar tiempo al estudio de las escrituras, pues, ¿no? Y gracias por la invitación en esta noche. Sí, Beto, me escribieron, pero ya corrigieron el error, había un problema de audio, pero básicamente solamente nos estamos presentando, recién estamos empezando. Nuestro hermano Beto se introdujo, él es de Gracia Urbana, lleva aquí un buen tiempo y él va a ser nuestro ponente en nuestra oportunidad, así que les agradezco por haber escrito rápidamente, solo máximo, gente. Bien, si por ahí hay algún delay o algo, lo importante es que nos pueden escuchar a nosotros, así que no se distraigan mucho con nuestras caras. Así que bueno, vamos con lo que incumbe el tema, que es lo más importante y que por lo que ustedes han venido hoy. Y ya que estamos en una coyuntura de Semana Santa, Beto, yo no sé tú, si tú en Semana Santa por ahí, antes de que vengas a una iglesia cristiana, tenías algún ritual o te gustaba hacer algo en particular. No sé, Beto, antes de entrar al tema, ¿qué es lo que tú hacías en Semana Santa antes? Por lo que más recuerdas. Ah, bueno, yo lo que hacía en Semana Santa, salir, Claro, va a pasear, no comía carne esos días, comías carne. no comía carne, pescado, nada Claro, más, no, nada de carne. Y bueno, básicamente eso, como eran días feriados, entonces no, tranqui. sí, tranquilo en mi casa o a veces salía con amigos, pero eso Claro. era lo que hacía comúnmente, pues, ¿no? Antes de llegar a Eras casa. como un católico no practicante, algo así, como simplemente, ¿no? Sí, digamos que sí, digamos que sí, algo así. Y no sé si alguna vez en esos tiempos de repente por ahí tú veías las películas de Semana Santa y de repente veías a Jesús hacer algo extraordinario, ¿no? Que justamente es el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Que es acerca de Ah, Dios, ¿no? Y yo no sé, sí. Gandhi, cuando tú ves a Jesús hacer esas cosas sobrenaturales, ¿no? Que, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo Jesús hizo eso? No sé qué se te veía a la mente, ¿no? Cuando veías eso. Sí, bueno, cuando yo era niño disfrutaba bastante de las películas en Semana Santa. Eh, en particular habían dos que me gustaban, que eran los Diez Mandamientos y Ben-Hur, que daban todos los domingos, era un clásico porque lo daban todos los años. Sí, También habían películas sobre la vida de Jesús, sobre los milagros que hizo, ¿no? La multiplicación de los peces, cómo resucitó a la niña, cómo resucitó a Lázaro, y era bastante interesante, pero bueno, eh, antes de conocer a Cristo, en realidad era como que, bueno, pues no, es una película y qué interesante, ¿no? Pero no iba más, no iba más allá. claro, claro, Beto. Sí, yo creo que como la mayoría de aquí, o bueno, o de repente como algunos solíamos hacer, ¿no? Relajados, veíamos eso y no nos maravillábamos, ¿no? No nos sorprendíamos demasiado, ¿no? Y aquí es justamente donde viene mi primera pregunta, ¿no, Beto? Básicamente, ahora ya con un entendimiento, ya después de haber estado en una iglesia, después de tú has leído la Biblia, seguramente, ya con toda, todo ese tiempo que llevas en la iglesia, mm, ¿qué es lo que podría decirnos tú si alguien te preguntara qué es un milagro o qué son los milagros? Para empezar. ¿Qué es un milagro? Bueno, la palabra milagro como tal literalmente significa un acontecimiento asombroso, un acontecimiento maravilloso, algo Maravilloso. que causa asombro, un acontecimiento sobrenatural, algo que no tiene explicación, algo que va más allá de, como lo dije, de lo natural, un acontecimiento especial, ¿no? Literalmente la palabra milagro significa eso, un acontecimiento asombroso. Y básicamente, pues, milagro es eso, ¿no? Un hecho sobrenatural de, de parte de Dios. Si nosotros buscamos en realidad el significado de milagro, si lo googleamos, va a salir casi lo mismo, un hecho asombroso,
que atribuimos a una divinidad, pues, ¿no? Nosotros entendemos que esa divinidad, como cristianos, entendemos que es Dios, pues, ¿no? Dios Padre, creador de todas las cosas. Y bueno, básicamente eso es un milagro, pues, ¿no? Un hecho asombroso, un hecho sobrenatural. Claro, que proviene de una divinidad, ¿no? Digamos que es algo que no pasa normalmente, está fuera de nuestro alcance. Bien, entendiendo eso, ahora dirán, pero yo he visto por ahí algunas señales, ¿no? Pero ¿por qué crees que tú que pasaban esto? O sea, ¿cuál era en sí el propósito de esto, ¿no? De estos milagros. Creo que es otra pregunta que viene después. Bueno, el propósito de los milagros, en realidad, mi brother, Dios no es un mago que hace cosas para entretener a su público, ¿no? La tierra no es el lugar de las butacas y Dios no está, o sea, el cielo no es el escenario donde Él está haciendo sus artes de magia para entretener a la gente acá abajo y que nosotros digamos, wow, ¿no? O sea, Claro. qué asombroso, qué grande. No, sino que los milagros tienen un propósito y lo podemos ver en la palabra que se asombre y nada más. En Juan 20, 30, 31 dice, pero estos hechos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El propósito en sí de los milagros es darle la gloria a Dios y ese es el fin en sí, darle la gloria a Dios. El Evangelio de Juan habla sobre los milagros y los presenta como señales, algo que señala, algo que te lleva a Jesús. Ese es el fin de los milagros. Y por eso dije que tenía como propósito algo evangelístico. Si nosotros vemos en Hechos, con esto del don de las lenguas y que estos hombres podían hablar en otro idioma, era algo evangelístico, para que personas que no conocían el evangelio pudieran escuchar de algo extraordinario, algo asombroso. Era también para confirmación del mismo evangelio que el Señor Jesús presentaba en ese momento, para confirmación como hijo de Dios, para las personas que no creían en ese momento. Juan 5:36 dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y vemos que a través de los evangelios Jesús hizo muchos milagros, más de 40 señales. Entonces, como lo dije, es algo que nos lleva a Cristo. No es simplemente cosas que se hacen por hacer, sino que Dios tiene un propósito en sí para los milagros. Y ese propósito el Señor lo ha revelado en su palabra, ¿no? Y como lo estamos comentando acá, ¿cuál es el propósito? El propósito es darle la gloria a Dios. El propósito era un propósito evangelístico, un propósito de confirmación, de revelación, era un propósito de edificación, mi brother. En sí, los milagros son actos asombrosos. Podríamos decir que son actos que no tienen explicación y la única explicación que podríamos darle es que Dios está ahí en ese momento, pues, ¿no? Que Dios está presente y está obrando en ese momento de forma sobrenatural. Sí, a mí me deja impactado, la verdad. A menos, no sé si ustedes habrán sido testigos, si creen incluso, primero, antes de poder asombrarnos, es ver si realmente ustedes creen en esto, ¿no? Si por ahí tienen una opinión por ahí acerca del tema, pueden escribirlo ahí, no tengan dudas, no tengan temor. Encantado de poder responderles, ¿no? Porque ahora vamos con esa pregunta, ¿no? Que ya le estuve pensando, ¿no? O lo que me compartió también nuestro hermano aquí, Beto, es si realmente creemos en los milagros. O sea, como cristianos, ya todos los que aquí obviamente creemos en los milagros, pero ¿cómo podríamos nosotros
sustentar esto con la Biblia, ¿no? Que realmente los milagros son señales de Dios. ¿Por qué nosotros creemos en esos milagros? Creemos en los milagros. ¿Sabes una cosa, hermano? Yo creo que en sí la palabra milagro hoy en día pues se ha mitologizado un poco. Un buen punto, buen punto. O por otro lado se ha abusado de ella también, porque hay quienes en realidad te van a decir, sí, yo creo en los milagros, pues no, o sea, son reales. Y hay quienes te van a decir, no, yo no creo en los milagros, quizás son un poco más escépticos en ese punto, en ese tema. No, yo no creo en los milagros. Y en ambos casos, digamos, en ambas posturas hay puntos extremos, porque las personas que te van a decir de repente, sí, yo creo en los milagros, el punto extremo ahí puede ser que sean personas que se guíen mucho por lo sensorial, por lo pragmático, por lo místico, y comiencen a ver milagros en todos lados. Milagro aquí, milagro, 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 milagro. Y pueden caer en el error en sí de atribuirle cosas a Dios que Él no ha hecho, incluso cosas antibíblicas, porque estas personas ven milagros en todos lados, milagro aquí, milagro allá, milagro aquí. Entonces, ese sería el punto extremo en aquellas personas que dicen, sí, yo creo en los milagros, y milagros hay por montones. Y aquellos que dicen, no, yo no creo porque soy un poco escéptico en eso y yo sé que todo se basa bajo las leyes de la naturaleza. O sea, esas leyes que gobiernan el mundo, el universo, y todo tiene una explicación lógica, todo tiene una respuesta natural. Entonces, yo no creo en eso. Quizás pueden caer también en el error de negar la obra sobrenatural de Dios en este mundo, porque Dios creó el mundo, Dios ha creado el universo, pero no es que creó las cosas y las dejó ahí, no es que creó las cosas y se fue, no, sino que Él gobierna sobre toda su creación, Él gobierna sobre toda su creación, y Él también actúa de manera sobrenatural en su creación. Él actúa de forma sobrenatural en su creación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver o podemos saber que algo proviene de Dios, que algo viene de Dios, y no son simplemente trucos o cosas que muchas veces usan algunos charlatanes para engañar a las personas que solamente buscan esa experiencia pragmática, esa experiencia sensorial y nada más? ¿Cómo nosotros podemos saber? Pues mirando la palabra de Dios, llevando todo esto a la luz de las Escrituras. Si nosotros como creyentes tenemos como base la Biblia, tenemos como nuestra regla de fe y práctica, como la base sobre la cual cimentamos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, sobre lo cual nosotros cimentamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de llevar a nuestra familia, la forma en la que llevamos a nuestros hijos, todo lo cimentamos ahí. Entonces, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros llevamos este tipo de experiencias, este tipo de cosas a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta si realmente proviene de Dios o no proviene de Dios. Hay una frase de Martin Lloyd-Jones que me gusta, que dice: los milagros no son para interpretarlos, sino para creerlos. Entonces, como dije hace un momento, los milagros son hechos sobrenaturales. Son hechos que quizás no tengan una explicación lógica, natural, pero es el obrar sobrenatural de Dios en su creación. Y siempre, mi brother, va a haber gente que va a tratar de contradecir eso, de darle la contra
a tu fe, ¿no? En la Biblia encontramos muchos actos sobrenaturales del Señor. Vemos el nacimiento de Isaac, por ejemplo, ¿verdad? Algo sobrenatural. Su madre era una persona mayor, estéril, pero aún así llegó a tener un hijo, algo sobrenatural. Vemos también cuando el Mar Rojo se abre en dos, y aunque hay algunas personas que van a decir que no, que simplemente bajó la marea y que el pueblo de Dios cruzó sobre tierra. No cuadra en la mente pues, humana, ¿no? Como tú me lo describes. Claro, porque o sea, ellos pueden decir eso, que el eclipse y que bajó la marea, pero entonces, si fue así, ¿cómo es que el ejército egipcio se ahogó con marea baja? También sería algo sobrenatural, entonces igual no refutaría nada, creo yo. Pero, como lo digo, o sea, vemos cómo Dios obra de manera sobrenatural, y siempre va a haber personas que van a tratar de negar eso, de negar o de refutar tu fe, pero es algo que quizás no se entiende, y como bien lo dijo Martin Lloyd-Jones, no es para interpretarlos, sino para creerlos, y creerlos a la luz de la palabra de Dios, pues, no caigamos en el error de ver milagros por todos lados, milagro aquí, milagro allá, milagro aquí. No caigamos en el error de ser personas que busquemos lo extrasensorial, lo pragmático, y que yo sentí que esto tiene que ser así. No, sino que todo lo llevemos a la luz de la palabra de Dios. Y la pregunta era, ¿crees en los milagros? Bueno, yo sí creo en los milagros. Yo creo que Dios obra de manera sobrenatural en su creación. Claro, creemos, ¿no? La pregunta en plural también, si creemos. Los cristianos creemos. Todos los que leemos la Biblia también creemos. Hemos aceptado esa verdad porque la Biblia va a ver mucho ese misticismo, mucho de lo sobrenatural, que tiene que ver con actos que, pues, para nuestra mentalidad humana, pues no hay explicación lógica, no te cuadra. Y también ese es un punto, y el otro punto también que decías es no caer en los extremos, ¿no? Ni tanto en el pragmatismo, ni tampoco en un fanatismo o un sectarismo, ¿no? Tampoco, o sea, hay que cuadrarnos siempre con lo que Dios se revela en su palabra, de los hechos que ha hecho, con Jesús mismo, aunque también hay otros registros del Antiguo Testamento, ¿no? Que mencionabas también, ¿no? Del Mar Rojo, ¿no? Los hechos cuando Sara tuvo su hijo, ¿no? A la vejez, y otros casos más también que hay en el Antiguo Testamento también de hechos sobrenaturales, ¿no? De tus profetas, ¿no? También, milagros también, ¿no? Como Isaías, Elías, en fin, muchos casos más, ¿no? No solamente con Jesús, ¿no? Creo que eso es un buen punto también que me has hecho recordar. Y bueno, la otra pregunta también es algo que muchos también se han preguntado, ¿no? Si estos milagros que vemos en la Biblia o que hemos leído, visto, también, ¿no? Siguen existiendo hasta el día de hoy. Esa es otra pregunta que también otros hacen, ¿no? Puede haber incluso dentro de la misma iglesia cristiana, pero básicamente, ¿qué es lo que podrías decirnos así para un público que recién está aprendiendo acerca de esos temas de los milagros, ¿no? Los milagros existen el día de hoy. Claro, hasta la actualidad, claro. Los milagros existen porque Dios existe. Sí. Entonces, los milagros, claro que existen. Si nosotros nos ponemos a analizar, mi brother, ahí nada más donde la gente puede estar, mirar a su alrededor, ya sea que esté en su cuarto, en su sala, o en la calle, no sé, mirar alrededor donde está. Tocas tu pared, tocas, no sé, lo que tengas alrededor, esta materia. Si nosotros nos podemos a mirar, es un acto sobrenatural, lo que describe la Biblia, como Dios, a través del poder de su palabra, dice que trajo a creación todas las cosas de la nada. Es un acto sobrenatural. Y el mismo Dios que trajo a creación todas las cosas de la nada es el mismo Dios al cual servimos hoy, el mismo Dios al cual te queremos presentar hoy si eres una persona que estás viendo la transmisión por primera vez. Es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que hizo que una mujer, una persona anciana,
estéril pudiera tener un hijo, es el mismo Dios al que te presentamos hoy, es el mismo Dios al que servimos hoy, es el mismo Dios al que buscamos agradar hoy, es el mismo Dios. ¿Los milagros existen el día de hoy? Sí, existen, porque Dios existe. Entonces, ese mismo Dios que ha hecho los actos sobrenaturales en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que puede seguir actuando de la misma manera hoy. Dios es Dios. Él puede hacer lo que desea hacer bajo su voluntad. Él puede obrar de la manera que desee obrar, porque Él es Dios. Y si Él quiere obrar de forma sobrenatural en este momento, Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. No caigamos, como dije hace un momento, en el error de decir, no, ya ahora no existen los milagros, estamos en el siglo XXI, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Antes las personas creían en los milagros porque no conocían las leyes naturales o no conocían esto o cosas así. No, las personas sabían sobre las leyes naturales, conocían cuál era la forma natural en que se daban las cosas. Por poner un ejemplo, José sabía cómo se daban las cosas para que su esposa quedara embarazada. Es por eso cuando María queda embarazada, él piensa que María había sido infiel, pero era un acto sobrenatural de Dios que una mujer que no había conocido varón, como dice la Biblia, quedara embarazada. No es que no conocían, ellos sabían, pero el Señor actuaba de manera sobrenatural. No es el paso del tiempo, no es que ahora estamos en otra época y antes era diferente, antes reinaba el oscurantismo y las personas no sabían, pero ahora ya tenemos las cosas más claras. No. Dios es Dios y Él puede obrar de la manera que Él desee obrar sobre su creación. Y si Él desea obrar de una manera sobrenatural, Él lo va a hacer. Entonces, la respuesta sería sí, existen los milagros al día de hoy. Amén. Sí, amén. Es muy cierto todo lo que tú dices. Dios va a seguir existiendo y por lo tanto los milagros van a seguir existiendo hasta el día de hoy. Tal vez muchos dirán que porque ven tanta maldad, ven lo que estamos pasando ahora con esa pandemia, ¿no? Tal vez esas cosas, la gente que no conoce a Dios o que ha confundido las cosas de repente o ha visto falsificaciones, como también mencionabas hace la anterior pregunta, ¿no? Claro. Se puede estar confundida, ¿no? De muchas cosas y uno se preguntará, bueno, entonces, ¿cómo sé si realmente lo que he visto es verdadero o falso, ¿no? ¿Cómo sé si un milagro proviene de Dios, que justamente se vino así ahorita, ¿no? Antes de pasar ya a la pregunta final ya. Y también, no sé, Beto, según acá me han preguntado por ahí, ¿no? ¿Cómo sé que ese milagro viene de Dios realmente? Bueno, hace un momento estábamos hablando de eso también, creo. ¿Cómo sé que un milagro viene de Dios? Porque un milagro, como lo dijimos en la pregunta, en la segunda pregunta, del propósito de los milagros. El propósito del milagro no es para engrandecer al hombre. Si tú ves un hombre que dice, yo hago milagros, hago, no sé, descender polvo dorado del techo, o hago, no sé, crecer los brazos o las piernas, como se ve por ahí, creo, ¿no? Si tú ves que ese hombre lo hace simplemente para gloria suya, entonces te das cuenta que no es algo que proviene de Dios. Los milagros son para beneficio de otras personas, porque el milagro, como dijimos hace un momento, te lleva a Cristo. El milagro te lleva a Cristo, te lleva a creer en el Señor. Te lleva a creer en el Señor. La cosa es que nosotros no debemos buscar ver milagros o estar, no sé, como cazadores de milagros, buscando ver algo sobrenatural, algo que digamos, wow. No, nosotros debemos buscar a Cristo. Cuando el Señor estuvo en la tierra, había mucha gente que lo seguía solamente por lo que Él hacía, porque sabían que era un hombre que multiplicaba los panes, multiplicaba los peces, daba vista a los ciegos escupiendo en el barro,
destapaba los oídos de los sordos metiéndole los dedos, sanaba leprosos, y esta gente quería ver esos actos, pero no buscaban al Señor. Simplemente estaban atraídos por ese tipo de sensacionalismo, nada más. Claro. No buscaban. Pero conveniencia, ¿no? Entonces, hermanos, no seamos así. No estemos detrás del Señor simplemente para ver de repente a paralíticos que se levantan de la silla y comienzan a correr de un lado a otro, o mudos que empiezan a hablar. El Señor lo puede hacer, amén. Hace un momento estamos diciendo que Dios puede obrar de manera sobrenatural, puede sanar enfermos con cáncer terminal, enfermos con SIDA, puede levantar paralíticos. El Señor lo puede hacer, pero el fin en realidad no es estar buscando ver ese tipo de cosas, sino acercarnos a Cristo. Y el Señor usaba los milagros para que creamos, o para que la gente en ese tiempo crea en el Evangelio, crea en el Señor Jesús. Es por eso que en ese tiempo él reprendía duro también a las personas que solamente seguían porque querían ver ese tipo de actos, nada más, y no estaban ahí por la palabra que él presentaba. Entonces, ¿cómo sabemos que un milagro proviene de Dios? Porque lo llevamos a la luz de las Escrituras, porque lo llevamos a la luz de la palabra. Si es algo que trae esperanza a nuestra vida, que nos lleva a Cristo, entonces eso proviene de Dios. De nada nos serviría ver a un hombre realizar actos de magia, porque podemos verlos, ¿no? Podemos ver a hombres realizar actos de magia, pero si vemos algo que nos lleva a Cristo y lo cotejamos con la palabra de Dios, entonces es real, es un milagro de Dios, es algo, un obrar sobrenatural de Dios. Sí, wow, muchas cosas has dicho en una sola respuesta que ya habías mencionado antes, pero valió la pena repetirla para los que se han conectado un poquito tarde, para que puedan entender el contexto, ya respondiendo por qué es un milagro, cuál es el propósito de ellos, que es lo fundamental, que te tienen que acercar a Cristo, como son milagros que vienen del Dios verdadero, porque puede haber, entre comillas, milagros que pueda ser un brujo, ¿no? Un hechicero. Acá en Perú podemos ver chamanes, ¿no? En África, en Europa, donde se hacen brujerías, pero terribles, puedes ver a gente levitando, ¿no? Y no que no sabe nada, wow, que ese es un milagro, ¿no? De repente puede curar una enfermedad, ¿no? Pero tú no sabes si es de Dios, pero en realidad puede ser un demonio, ¿no? Que está haciendo eso, ¿no? Que también pasa, porque en la Biblia también hay un ejemplo de, si no me equivoco, en el libro de los Hechos, que había un demonio que tenía un espíritu de adivinación, ¿no? Que me acuerdo, claro. Puso ese demonio, ¿no? Y luego perdieron fortuna y la gente lo seguía solo por eso, ¿no? Y perdió un negocio también esa persona, ¿no? Que estaba usando esa. Sí, claro. Incluso en el libro de Éxodo 7:11, me parece que está cuando Moisés se presenta delante de Faraón y él llama a sus hechiceros y también comienzan a hacer sus artes de magia, lanzan las varas y se comienzan a transformar también en serpientes, ¿no? Sí, y la serpiente que se había transformado de la vara de Moisés comienza a comérselas y todas esas cosas. La de Moisés. Entonces, es cierto lo que tú dices, hermano. Hay muchas personas que en realidad parece, ¿no? Que, wow, es algo milagroso, pero en realidad no proviene, no proviene de Dios y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, nosotros debemos siempre ser sigilosos en ese tema. Las cosas que escuchamos, las cosas que podemos ver, incluso las cosas que estudiamos, nosotros debemos llevarlo a la luz de las Escrituras. Llevarlo a la luz de las Escrituras para ver si está conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Porque no es, mi brother, la experiencia lo que debe moldear nuestra teología o debe moldear lo que vamos a creer, sino la palabra de Dios es lo que debe moldear lo que nosotros debemos creer o debemos aceptar como real, como lo que viene de Dios. Exacto. Y has dicho una palabra que justamente viene la última pregunta ya, experimentar. Digamos que la experiencia sí lo sentimos todos, no somos robots, sí tenemos sentimientos, vamos a experimentar de repente algo que nunca te pasó en tu vida, si es que de repente no lo has hecho, ¿no? Y viene la última pregunta, ¿no? Nosotros
nosotros ya entendiendo esto ya desde un punto más bíblico, sí podemos experimentar un milagro. Ya lo respondo porque la pregunta era si podemos experimentar. Claro que podemos, pero ahora, ¿cuál es, mejor dicho, nosotros podemos experimentar el milagro de cuál sería el milagro más maravilloso que nosotros podemos experimentar? No, esa sería una mejor pregunta, Beto. Ah, bueno, tú lo dijiste, ¿no? O sea, como creyentes nosotros podemos experimentar milagros. Y la verdad sí, me gustaría poder ver cómo el Señor obra en sanidad en una persona paralítica, como lo dije hace un momento, ¿no? Una Claro. persona con una enfermedad terminal y cómo Dios a través de ese milagro lo lleva a Jesús. Pero el milagro, creo yo, más grande que podemos experimentar, hermanos, es cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando ponemos nuestros pecados delante de Dios y cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, aceptamos que Él murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y hay algo maravilloso que transforma nuestro corazón. Y eso, creo yo, es el milagro más grande que podemos experimentar. ¿Y cómo lo sabemos? Simplemente míranos, o mira a tus hermanos, o mira a las personas que te están predicando, hombres, mujeres que tiempo atrás no querían saber nada de Cristo, que vivían en sus cosas. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivían en sus cosas, vivían en sus deleites, vivíamos en nuestros deleites, pero hoy se esfuerzan por agradar a Dios, hoy se esfuerzan por vivir una vida agradable delante de Dios, hoy se esfuerzan por servir a Dios. Yo creo que ese es el milagro más grande que podemos experimentar, muchachos. Y no es, como lo dije hace un momento, no estemos buscando o tratando de encontrar esas cosas extrasensoriales y que nos hagan wow o que nos deslumbren. No. ¿Quieres ver un milagro como creyente? ¿Quieres ver un milagro? Si tú eres un creyente que estás escuchando esta noche y quieres ver un milagro, entonces predica el Evangelio. Predica el Evangelio de salvación. Cuando tomes tu Biblia y cuando estés entusiasmado por salir a predicar el Evangelio de salvación, detente un momento y mírate al espejo. Vas a ver un hombre que tiempo atrás no quería saber nada de Cristo, no quería saber nada del Evangelio, pero hoy siente unas ganas y un deseo ferviente por predicar ese Evangelio que va a traer salvación a otras vidas. Ese es un milagro. Ahí estás viendo un milagro vivo. Ahí estás viendo un milagro vivo. Y si eres una persona que no es creyente y estás escuchando o estás viendo esta transmisión, entonces, y quieres ver un milagro, acércate al Señor y vas a ver cómo Él va a transformar tu corazón, va a cambiar tu corazón. La Biblia dice que Él va a quitar ese corazón de piedra y va a poner uno de carne. Hermanos, muchachos, ese es el milagro más grande que la persona puede experimentar. Men, sí, justamente es donde queríamos llegar, ¿no? Gracias, Beto, lo has dicho de una manera que creo que ya ha quedado claro. El mayor milagro que cualquier persona en este mundo puede conocer para experimentar realmente a Dios es primeramente conociéndolo. ¿Y cómo? Pues Dios mismo es quien viene a ti, es un milagro, porque es un milagro que realmente Dios venga a nosotros, a criaturas totalmente pecadoras, que hemos roto su ley cada rato, que le damos la espalda, somos muy desobedientes, y no necesito necesariamente lanzarte varios versículos de la Biblia para que te des cuenta que le has fallado a Dios un montón de veces, tienes tu conciencia, y bueno, te animamos eso, que vayas a Dios en arrepentimiento sincero, ve delante de Él, solamente pídele perdón por todos los pecados presentes, y incluso te perdona los futuros. No creas que ya estando ahí ya somos perfectos para nada, somos gente pecadora como tú, solo que la diferencia ahora es que hemos sido perdonados. Dices el milagro más grande vivo que podamos ver, ¿no?
aquí los cristianos podemos dar firme testimonio de eso, ¿no? Así que damos muchos ánimos a los creyentes y también a la gente que nos escucha, ¿no? Que realmente sepa que la esperanza está en Dios y ese es el milagro más grande que vamos a experimentar, Beto. Amigos, ven, y los que nos han acompañado hasta el final, ¿no? La verdad, había unos problemas un poquito en la transmisión, pero el mensaje, al menos el audio, lo más importante es escuchar, y eso para mí es importantísimo, ¿no? Y agradezco todo el esfuerzo que hacemos, tú también, hermano Beto, brother, es lo máximo. Vamos a dar ya unas palabras finales. ¿Qué te parece? Como una oración ya, porque yo creo que la conclusión ha sido esa, ¿no? La conclusión del milagro más grande es que tú a Dios y vas a experimentar un montón de cosas más, ¿no? Si Dios está en su voluntad, te va a sanar, va a reconciliarte con tu familia, va a solucionarte problemas económicos, un montón de cosas, pues pasar milagros que tú nunca pensaste. Solamente estando en Él y te van a direccionar más a Él, no para que te alejes más de Él. Eso también es importante, ¿no? Si pasa algo extraordinario, te alejes más a Él, no es para que te alejes más de Dios. Sí, ¿no? pues, es muy buen punto ese. Como para cerrar, ¿no? Ajá. Sí, muy claro, ¿no? Y a mí también me quedó había un ejemplo, incluso ya para terminar, un ejemplo, ¿no? Creo que de los 10 leprosos o paralíticos que eran, creo, Jesús y solamente 2 se quedaron, o uno, ¿no? Pero sí, de los leprosos. Leprosos, ¿no? Solamente uno regresa. Ahí está uno, ¿ves? Miren, ¿no? Ahí ves cómo Dios puede hacer una sanidad, como un milagro, pero lo importante, lo más fundamental es que tú puedas estar con Él, ¿no? Y no puedas olvidarte de eso. Bien, vamos a orar ya para despedirnos y luego vamos a pasar a un último tema. ¿Sí parece, Beto? Yo oro por la gente que está ahí y bueno, oramos juntos, mejor dicho, ¿no? Para dar gracias a Dios por el tema, ¿vale? Bueno, Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos has dado, por compartir, para hablar de este tema tan importante, Señor, que, bueno, aprovechando también Semana Santa, Señor, podemos compartir estos temas con nuestros familiares, míos, gente cercana que nos ve o conversamos a diario, Señor, puedan conocer de ti, Señor, que sepan que realmente el milagro más grande que pueden experimentar es estando contigo, Señor, en verdadero arrepentimiento. Guíanos, úsanos siempre para poder seguir firmes, perseverando y estando animosos, Señor, para poder ayudar a quienes realmente vemos en necesidad, Señor, que no seamos hermanos muy individualistas, sino que también pensemos en los demás para que ellos también puedan conocer el verdadero milagro que está en ti, Señor Jesús. Gracias a ti por la transmisión, por todo el trabajo que has venido haciendo el día de hoy y podamos experimentar más de ti, Señor. Es un deseo que tenemos aquí en esta plataforma de Reformer Youth, también como la iglesia Res Urbana, que es la que nos está, Padre amado, también dirigiendo también, y Él es nuestra iglesia local, Señor. Bendícenos a todos, Señor Jesús, y todo esto lo hacemos en tu santo nombre. Amén. Amén, gente. Amén. Ven. Gracias. Bueno, acá el último comentario. Nuestro amigo Hasban nos escribe, ¿no? Dice que acá todo es para la gloria de Dios, obviamente, ¿no? Gracias, Hasban. Es oyéndolo a Jesús cuando Él dijo, ¿no? De que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Gracias, Hasban. Un buen versículo, hermano. Te agradezco también por escucharnos hasta el final. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos, amigos, todos que nos ven. Y bueno, damos por concluido esta transmisión.